Dios le dijo a Moisés que tomara un cordero sin mancha ni contaminación. Jesús fue un cordero sin mancha ni contaminación. Ahora, recuerde que los israelitas guardaron ese pequeño cordero pascual por 3 días. ¿Por qué hicieron eso? Para que el corderito pudiera ser examinado. Si tenía la más mínima mancha o arruga o cicatriz, o si tenía una patita quebrada, o si era tuerto, o si sus dientes no estaban completos y buenos, ese cordero no servía para el sacrificio. Por eso necesitaban 3 días para examinarlo desde la punta de la nariz hasta la punta del rabo, incluyendo la lana, los dientes y los cascos. Juan el Bautista, quien fue el heraldo de Jesús, estaba bautizando en el río Jordán y vio venir a Jesús y le dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Amigos, agradecemos su sintonía a nuestro programa El Amor que Vale. Escuchemos hoy al doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, hablarnos en la segunda parte de su mensaje, La Fe Redentora. Veamos la prometida consumación del sacrificio del Calvario y cómo Jesús se compara con el Cordero de la Pascua. El Cordero de la Pascua debía ser sin mancha. Jesús fue el Cordero sin mancha. Busque Primera de Pedro 1, los versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ha notado el énfasis que ponen los evangelios en la última semana de Jesús en su ministerio terrenal? 1/3 de los evangelios está dedicado a esta última semana y de manera especial a los 3 últimos días. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios también fue examinado. En el Antiguo Testamento comenzaron a criar corderos para la Pascua porque era muy difícil encontrar corderos perfectos. Y tuvieron pastores especializados en la crianza de los corderos pascuales. Ahora, ¿sabe en dónde criaban a esos corderos especiales? En Belén. Esos pequeños corderitos criados en Belén no eran corderitos ordinarios. Los criaban para ser sacrificados, para morir. Yo creo que fue a estos pastores que se les apareció el ángel para anunciarles el nacimiento del bebé Jesús, el corderito de María, que había nacido en un pesebre. Estos pastores traían a los corderitos desde Belén hasta Jerusalén, una distancia de unos 8 kilómetros más o menos, y en Jerusalén entraban por la puerta de las ovejas hacia el templo del monte, y los sacerdotes examinarían a esos corderitos para cerciorarse de que no tenían ninguna mancha ni defecto. Ahora, note por favor con mucho cuidado la secuencia de eventos. Al mismo tiempo que los pastores traían a esos corderitos hasta el templo, Jesús entraba en la ciudad en el día en que hoy lo conocemos como Domingo de Palmas o Domingo de Ramos. Recuerda esa narrativa bíblica. La gente entusiasmada gritaba: «¡Hosana, hosana!», y tiraban al suelo sus mantos por donde iba a pasar Jesús, montado en un borrico. Y Jesús entró por la puerta al este de la ciudad, hacia el templo, y los corderitos entraron por la puerta de las ovejas, al mismo tiempo. Luego los sacerdotes empezarían a examinar a esos corderitos, y Jesús también empezó a ser examinado. Esos últimos 3 días fue examinado por los saduceos, los fariseos, los herodianos y los sacerdotes, quienes se unieron para criticar a Jesús, mientras que las autoridades civiles, mirando a Jesús, trataban de encontrar alguna culpa en él. Finalmente Pilato dijo: «No encuentro ninguna falta en este hombre». Todo lo que decían contra Jesús era mentira. Tanto que el mismo Jesús dijo a sus detractores: «¿Quién de ustedes me acusa de pecado?».
Él era el Cordero perfecto. Está siendo examinado como preludio de su muerte. El Cordero sacrificial va a morir por los pecados de otros, porque en Él nunca hubo pecado. Jesús va al jardín de Getsemaní, pero antes les había dicho a sus discípulos que iban a celebrar la Pascua juntos. Piensen esto. Todo es acerca de Jesús. Jesús les dijo que fueran a preparar la Pascua. Nosotros la llamamos la Cena del Señor. Recuerde esta historia. Los discípulos hicieron los preparativos en un aposento alto. Jesús se reunió ahí con sus discípulos y la Biblia dice que Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a ellos dijo: comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Durante 3 siglos, los judíos habían desarrollado la siguiente tradición. Una funda de tela de lino llamada matzotash estaba dividida en 3 secciones, la superior, la intermedia y la inferior. En la sección media ponían un pedazo de pan, y el padre de familia durante la Pascua sacaba ese pedazo de pan, lo partía y lo compartía con todos en su casa. Aún hoy en día lo siguen haciendo al celebrar la Pascua y recordando las palabras de Jesús: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Así que por siglos los judíos han tenido en sus manos simbólicamente con la matzotash, divide en 3 secciones, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La parte intermedia, el Hijo, fue quebrantado y sacrificado, y por así decirlo, distribuido entre todos quienes quisieran aceptarlo. El resto del pan los judíos lo vuelven a poner en la matzotash y lo guardan. Y esto lo siguen haciendo hasta hoy. Y cuando ellos guardan la matzotash, es en realidad que la esconden para que los niños de la familia no la encuentren. Se podría decir que sepultan esa funda de lino en la que han guardado el pan. En Mateo 26 leemos: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Recuerda cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac? ¿En qué lugar le ordenó Dios a Abraham que sacrificara a su hijo? En el monte Moria. Prácticamente Dios le dijo a Abraham: Abraham, tú no puedes ofrecer a tu hijo en cualquier lugar. Lo harás en el lugar que yo te mostraré. Pero recuerde que Isaac no tuvo que ser sacrificado. ¿Y por qué no fue sacrificado? Porque Dios preparó un sustituto para Isaac en el monte Moria. Y eso también fue profético. Vayamos a Génesis 22, versos 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y Dios así lo hizo. Cuando Abraham estaba listo para sacrificar a su hijo Isaac, un ángel del cielo le dijo que no hiciera ningún daño al joven. Veamos lo que dice Génesis 22:13. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. En este episodio del Antiguo Testamento, Dios se proveyó de un cordero para el holocausto, y esto no fue otra cosa que el cuadro profético de lo que sucedería con Jesús, el Cordero de Dios, en el Nuevo Testamento. ¿En dónde murió Jesús? En el mismo lugar que fue profetizado hace tantos siglos. ¿Cree usted que todo esto fue incidental o accidental?
¿Cree usted que todo esto no es más que simple casualidad? Permítame decir algo muy enfáticamente. En las cosas relacionadas con Dios no hay nada incidental o accidental o casual. Y ahí en el Calvario, en el Monte Moria, Jesús, el Hijo de Dios, fue crucificado y clavado en la cruz a las 3 en punto de la tarde. A esa misma hora los corderos sin mancha que ya estaban en el templo eran sacrificados por los sacerdotes levitas. Y al mismo tiempo que la sangre de los corderos era derramada, Jesús, el Cordero de Dios, desde la cruz exclamaba: consumado es. O sea, el trabajo redentor está completado, consumado. El precio de la culpa del pecado de todos los seres humanos ha sido pagado en su totalidad, porque el Cordero sin mancha ni contaminación, el mismo Hijo de Dios, fue sacrificado, derramó su sangre en el mismo lugar en donde Dios, muchos siglos antes, en la vida de Abraham y Isaac, hizo la provisión de un cordero para que fuera sacrificado. Esto fue como decirles a los sacerdotes levitas que regresaran a sus casas, porque ya no eran necesarios. Ya nunca más tendrían que examinar y sacrificar a corderitos sin mancha ni contaminación. Y los pastores ya no tendrían que criar y cuidar a corderitos especiales. Todo lo sucedido antes del Calvario fue anticipación. El Calvario fue la consumación. Todo fue hecho. El trabajo está terminado. La deuda ha sido pagada en su totalidad por medio del Cordero de Dios sin mancha, que fue un Cordero sacrificial, que fue un Cordero salvador, y que se volvió un Cordero compartido, porque como el pueblo de Dios se alimentó con el Cordero asado siglos atrás, ahora nos alimentamos con Jesucristo día a día. Y eso es lo que recordamos cuando, como creyentes, celebramos y participamos de la cena del Señor. Pero, por último, quiero que notemos la perpetua celebración del sacrificio del Calvario. Hemos hablado de anticipación y de consumación. Ahora, digamos algo sobre la celebración de la Pascua. Busque, por favor, el capítulo 5 de Primera de Corintios, los versos 7 y 8. Pablo les dice a los hermanos en Corinto lo siguiente: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Sin ningún lugar a dudas, Pablo está diciendo que debemos guardar o cumplir la celebración de la Pascua. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nos reunimos alrededor de la mesa del Señor, y cuando nos reunimos para eso, debe ser como Pablo lo dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Ya he mencionado que la levadura representa el pecado que trabaja silenciosa y ocultamente. Y celebramos la cena del Señor con la sangre pura de las uvas, que representa la sangre de Jesús, y con panes sin levadura, que representan el cuerpo del Señor, no contaminado con la levadura del pecado. Los judíos, cuando celebran la Pascua, hacen algo muy simbólico. Recogen de la mesa todas las migajas de las galletas o las pastas que han comido y las echan al fuego. ¿Por qué? Porque antes de que participe toda la familia de la Pascua, no debe haber en la casa nada que contenga levadura. Cuando nos acercamos a la mesa del Señor, debemos hacerlo con corazones limpios, no con pecados, no confesados ni arrepentidos. Eso sería indigno de nuestra parte, porque estamos celebrando lo que el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha ni contaminación, hizo por nosotros. Busque 1 Corintios 11, los versos del 23 al 26. Pablo dice:
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. ¿Notó la última frase? Hasta que Él venga. Aleluya. Debemos celebrar la Pascua hasta que Él venga. Mi amigo, cuando nos acercamos a la mesa del Señor, no lo hacemos para llorar a un muerto, lo hacemos para exaltar a un conquistador. Jesucristo ha derrotado a la antigua serpiente. El Cordero ha vencido a la serpiente y lo celebramos. Si alguna gente tiene una válida razón para celebrar algo, somos los creyentes. Y lo que celebramos es digno de celebración, la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Recuerda lo que dije de la funda de lino, la matzotash, en la que guardan o esconden un pedazo de pan sin levadura. Espero que ya se habrá dado cuenta de su simbolismo. El cuerpo del Señor, envuelto en tela de lino, saliendo de las entrañas de la tierra. ¿No es todo esto maravilloso? ¿No es extraordinario cómo Dios puso todas estas cosas juntas desde los tiempos antiguos hasta nuestros días para enseñarnos el cómo y el porqué de la Pascua? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios roció con la sangre del Cordero los postes y dinteles de sus casas para que el ángel de la muerte pasara por sobre esas casas sin ejecutar la justicia divina. Desde el Nuevo Testamento y hasta cuando el Señor regrese, tenemos que hacer algo perfecta y claramente explicado en las Escrituras. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 10, los versos 9 y 10, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay cosas que se entienden sin necesidad de mucha explicación, ¿verdad? Por ejemplo, después de la noche viene el día. Si hace frío, se abriga, y si hace calor, se quita el abrigo. Si tiene hambre, come, y si tiene sed, bebe. Elemental, ¿no es cierto? Paralelamente, no necesito explicarle profundamente que si usted no cree en el Señor Jesucristo, de ninguna manera puede entender y celebrar la Pascua, la Cena del Señor, la celebración de su triunfo sobre la muerte y el pecado. Y Pablo lo dice mucho mejor que yo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted aún no tiene una relación personal con el Señor Jesucristo, si Él aún no es la persona más importante en su vida, no quisiera hacer esa decisión ahora mismo. La puede hacer mediante una sencilla oración, dicha con fe y sinceridad. Y aunque yo le voy a guiar en una oración, usted puede orar con sus propias palabras, en voz alta o en voz baja, o simplemente en la intimidad de su corazón. Querido Dios, es asombroso el saber cómo tú preparaste desde hace siglos ese Cordero sin mancha para que fuera el sacrificio por mis pecados y culpas. Solo tú, eterno Dios, podías hacerlo, y lo hiciste en la persona de tu amado Hijo Jesucristo. Señor Jesús, ¿cómo poder agradecerte lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario? Por eso vengo a pedirte perdón por mis pecados. Te pido que me limpies, me salves, me sanes espiritualmente,
Quiero poder celebrar con otros hermanos el verdadero significado de la Pascua. Quiero ser digno de ti. Por eso, Jesús, con la fe que tengo este momento, te invito a que vengas a mi corazón a morar como mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control total de mi vida y te ruego que me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Ayúdame a nunca avergonzarme de ti, y para que nunca sea yo una vergüenza para ti y tu preciosa palabra. Con gratitud lo pido en tu santo nombre. Amén. Amiga, amigo, sin la intimidad de su ser, usted hizo esa decisión espiritual por Cristo. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Y usted experimentará ahora mismo una inefable y dulce paz, imposible de explicar, aparte de la presencia de Jesús en su vida. Nosotros deseamos ser parte de su gozo espiritual, y por eso le invito a que tenga la bondad de escribirnos y comparta con nosotros acerca de su decisión. Así también podremos orar personalmente por usted y su nuevo caminar como seguidor de Jesucristo. Que Dios le colme de ricas bendiciones.